Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 de Lengua. En los últimos dos episodios no hubo introducción porque la verdad es que no me da la vida para todo, para grabar entrevistas, para editar, para trabajar, para estudiar, para sacar al perro, para vivir en general. Pero aquí estoy otra vez con la intro de este nuevo episodio, con una grande de la música, Isabel Villanueva. De verdad, ir a Spotify o a iTunes o a la plataforma que tengáis y escuchar su disco Bohems, que es maravilloso, es hipnótico, es súper recomendación. Y bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan en España, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Guatemala, en Argentina, en Ecuador, en el Reino Unido, en Colombia, en Francia, en Brasil. Y la lista sigue. Italia, India, Costa Rica, Chile. La verdad es que estoy muy contento de que nos escuchen cada día en países distintos, en países nuevos, y es lo mejor que nos puede pasar, que nos estéis recomendando y que el boca a boca esté funcionando y que este podcast llegue cada día a más gente. Se los agradezco muchísimo. Es el mejor regalo que me podéis hacer, compartir este podcast con vuestros amigos en vuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, lo que tengáis. Y ojalá que nos estéis siguiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Si ponéis Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez, os aparecen todas las redes sociales donde estamos y también todas las plataformas donde nos podéis escuchar. En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox o en iVoox. ¿Dónde más? En iHeartRadio, en Podimo. Y bueno, esas son como las oficiales. Porque luego he descubierto que hay un montón de plataformas de podcast donde está nuestro podcast y ni siquiera nos han preguntado si lo pueden subir, si lo pueden usar. Yo no lo he subido, pero está allí. Hay 1 millón de aplicaciones donde podéis escuchar nuestro podcast por cualquiera de los medios, compartirla y así podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Bueno, siempre hablo en plural, pero debería ser en singular porque no hay nadie más haciendo este podcast. Y así que yo pueda seguir haciendo esto que tanto me gusta y que tanto me llena. Sin más, nos vamos con el episodio del día de hoy. Gracias por seguir aquí y recuerda que nos vemos todos los domingos. Tenemos una cita todos los domingos aquí en Lengua. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos a una chica muy, muy interesante, como todas nuestras entrevistadas y nuestros entrevistados, Isabel Villanueva, que he estado leyendo su biografía y es impresionante. Ahora nos contará un poquito ella más de cómo empezó y cómo llegó a este mundo. Y lo que me sorprende es que toca un instrumento un poco convencional, o sea, no cualquiera toca la viola. Hola Isabel. ¿Qué tal, Jorge? Encantada de estar charlando contigo. Gracias por estar aquí, dedicarnos un ratito. He estado también mirando tus próximos conciertos y es una cosa, vamos, un no parar. Tus próximas presentaciones, a ver si encuentro la pestaña, que tengo muchas pestañas abiertas, pero de lo que me acuerdo es, vas a estar en España, en varias ciudades, en Lisboa, en Londres. Tú no te cansas, ¿no? En Alemania también. Bueno, la verdad es que es mi vida. O sea que por suerte puedo tener conciertos que al final es trabajo, que al final es mi modus vivendi, ¿no? Entonces estoy muy, muy feliz de poder tener conciertos, de poder tener esa energía, ¿no?, que nos nutre a los artistas del público, el poder prepararme muy diferentes programas y el poder viajar. Al fin y al cabo es todo un conjunto de cosas y bueno, después de estos años complicados, pues bueno, se está abriendo un poco un claro de luz. Efectivamente, durante la pandemia, ¿qué tal? Que te encerraste en casita y a tocar y de conciertos nada, ¿no? Fue un parón drástico y difícil, ¿eh? Ahora ya mirándolo en retrospectiva, fue una época bastante dura. Claro. Porque yo, de hecho, cogí el virus al principio de todo y cuando nos encerraron, ¿no?, en marzo de 2020. Y claro, esos 3 meses que estábamos encerrados, claro, además todo el mundo tenía la incertidumbre de qué iba a pasar después. En fin, era una época muy complicada y siguió siendo durante todo el año entero. Y ahora, 2022, que ya han pasado 2 años, está remontando en nuestro sector poco a poco, pero aún no está definitivamente al mismo nivel. Podría decir que lo que yo, por ejemplo, mi actividad tenía en 2019. Aún no estoy al mismo nivel de movimiento, ¿no? Pero Claro. sí que es verdad que se nota la diferencia, claro, de 2020 a 2022
hay una diferencia activa de música, de público, de vida, ¿no? Claro, bueno, poco a poco recuperaremos nuestra vida pasada, espero, ¿no? Bueno, yo creo que ha cambiado todo tanto Hmm. que yo no sé si recuperaremos esa vida pasada. Realmente, allá hablando yo como persona, ¿no? Porque hemos cambiado tanto, nos han pasado tantas cosas a todos, cada uno tendría que contar 1000 historias, ¿no? Podríamos contar todos 1000 historias personales, profesionales, emocionales. Y yo creo que nadie es la misma persona que antes de que empezase toda esta pandemia. Puede Y ser, ahora cierto. también todas las consecuencias, bueno, sí, a nivel humano y todas las tragedias que están ocurriendo, que realmente estamos en un momento bastante complicado a nivel histórico, yo diría. Exacto. Entonces, yo creo que con un momento como trascendental, además yo que soy muy dramática, realmente lo vivo como algo sí, muy intenso. Hmm. Pero bueno, ya pasó. Vamos a dejarlo en el pasado porque es una época Dramática digo en el oscura. buen sentido, ¿eh? Quiero decir que al final a todo le saco un punto emocional, a todo le saco un poco de arte en ese sentido. No, no es una tragedia, pero Claro. sí que es una época convulsa, eso Hmm. sí. Hombre, te has definido como dramática. ¿Será por eso que eres música? Te Sí, dedicas a la música, claro. inevitablemente sí. Yo creo que a todos los aspectos de mi vida siempre los miro con un lado artístico. Para bien o para mal, a lo mejor es un defecto, pero realmente me gusta sacarle el arte a todos los aspectos de mi vida. Hmm. Oye, hablando de tu carrera y del parón que tuvimos, me incluyo, que tuvo la humanidad entera, gracias y desafortunadamente por el COVID. Antes de eso, estuviste en Latinoamérica, en Rusia, en Oriente Medio, en China, en Europa. ¿Qué te falta? Hombre, me faltan dos lugares importantes. Estados Unidos no he estado nunca, Ujú. que es un sitio que tengo ahí la espinita de a ver cuándo voy, porque tengo muchísimas ganas. Y bueno, también falta Australia, me faltan otros continentes, ¿no? Pero África tampoco he estado, en fin. Pero es cierto que sí que he viajado a países de los que he aprendido muchísimo. A todos los países del Medio Oriente, como decías, Irán, Turquía, Líbano, estos países, Rusia, tienen una cultura tan diferente a la nuestra y he viajado en momentos y en épocas con proyectos muy diferentes que han sido realmente un punto que ha marcado mi carrera y mi vida. Porque es cierto que empecé a viajar muy temprano y, por ejemplo, mi primer viaje así trascendental a nivel artístico fue en Rusia. A los 19 años fui por primera vez a San Petersburgo y luego he ido bastantes ocasiones. Pero el conocer una cultura diferente, el tocar para un público tan entregado, no sé, el tener unas vivencias diferentes, eso me ha nutrido muchísimo. Y ni qué decir, por ejemplo, de la experiencia en Irán, 2013, primer intérprete internacional de viola que ofrecía conciertos allí, en ese país, además siendo mujer. En fin, tuvo una aventura que ahora sería larga de explicar, pero para poder tocar en ese país tienes que tener un visado, como por así decirlo, político. Tienen que revisar todo tu perfil, quién eres, qué vas a hacer para presentarte en un escenario. Y por supuesto tienes que estar tapada y todo esto, ¿no? Si eres mujer. Claro. Entonces, yo en ese momento, ya llegando a Teherán, no tenía aún el certificado oficial de poder presentarme en un escenario. Se habían demorado y llegó el día del concierto y yo, sin ese certificado, me jugaba que podían detener. ¿De verdad? Literalmente. Entonces se canceló el concierto. El primer concierto se canceló Mm. y se armó un revuelo porque claro, el motivo de la cancelación era que yo no tenía ese certificado aún. Se habían demorado los pases de las aduanas y tal. Y todo esto hizo que se armara tal revuelo que se reprogramó el concierto, porque al final tuve una estancia de 2 semanas. Y cuando se reprogramó, se hizo un sold out. Se volvió a hacer en prensa muchísimos comentarios de por qué un artista tenía que estar tan mirado, tal. En fin, fue una experiencia muy intensa y maravillosa, porque pude conocer realmente cómo es la gente allí, cosa que no conocemos a través de las noticias, ¿no? Que siempre en esos países que son lejanos y que parece que todo es negativo y que sí, políticamente son muy complejos Mm. y muchas veces negativos, bueno, para nosotros, para nuestra forma de entender el mundo, realmente la gente tiene otra forma de sentir y de vivir. Y es Otra gente que visión, otra perspectiva, ¿no? muy,
necesitada de arte, de música, lo vive con muchísima pasión y eso me cambió un poco la mentalidad de decir, a ver, que esto, o sea, hay que ser muy flexible y la gente, nada es como parece, ¿no? Yo, claro, desde 2013 estamos hablando hace casi 10 años. Mm. Y la verdad que todos estos viajes han sido China, bueno, por supuesto, Líbano también, además he ido 2 veces a Beirut y una de ellas estrené un concierto para viola y orquesta que me compuso el compositor de allí, Utaf Huri, un concierto que, de hecho, se debió haber estrenado en 2014 en Kharkov, en Ucrania. Y precisamente con todo este también revuelo que hubo en 2014 con Crimea, con toda esta también complicación de guerra y de invasión, se canceló el estreno de ese concierto allí y en 2017 lo estrené en Beirut. Este Vaya. concierto que además tenía el título de Lost in This World, o sea, un título un poco casi premonitorio. Efectivamente. Y la Entonces, verdad podemos que decir que todas estas experiencias te han enriquecido como persona y como artista, ¿no? totalmente. De hecho, estoy muy agradecida de poder tener este tipo de vida, de poder ser músico, de poder ser artista, de poder viajar, de poder conocer a tanta gente, de poder entregarme de alguna forma a toda la gente que, bueno, que desea venir a un concierto, que desea conocer la viola, que la conoce por casualidad. Y todo esto pues me ilusiona y es un poco es mi vida. Claro, se me acumulan las preguntas. Vamos por partes. Antes de empezar a grabar la entrevista, comentábamos que has estado en México. ¿Qué tal por allí? Y además estuviste un mes. Estuve maravillosamente bien acogida. De hecho, tengo muchísimas ganas de volver. Quizá este año 2022 vuelva. Aún estamos ahí viendo posibilidades, pero es posible que a final de año esté allí. Y la verdad que fue un mes maravilloso porque de repente fue mi primera vez en México, un mes, y pude visitar ciudades muy diferentes. Estuve, por supuesto, en Ciudad de México, estuve en Zacatecas, estuve en Monterrey, en Nuevo León, estuve en Guadalajara, en Jalisco. Estuve en distintos puntos del país y realmente yo lo que me fascinó es el amor que tiene la gente, la acogida, la hospitalidad, esa energía que nos parece que les sobra, borbotones. Eso me dejó totalmente prendada del país, de su gente, por supuesto la comida. Eso te Tengo iba que yo a decir preguntar, qué que soy tal la muy comida? fan, yo soy muy sibarita y realmente la comida, la gastronomía mexicana tiene de todo y me encanta el picante. Ah, mira, Entonces, entonces, bueno, tú ahí ah, súper contenta. hay que tener cuidado porque el picante de aquí no es el picante de allá. Ujú. Pero sí que es verdad que la variedad de paisajes también. En fin, es un país muy extremo, tiene una variedad muy grande en todo lo que puedas imaginar. Y eso es maravilloso porque al final es un país que es completo. Es muy enriquecedor. Entonces, por México fenomenal, puede que regreses y pruebes más comida mexicana, por supuesto. Espero que sí, espero que sí. Ojalá. Bueno, la viola. Habrá gente que nos escuche y que sepa perfectamente lo que es la viola, pero habrá gente que nos escuche y que diga, muy bien, ¿una viola es un violín? ¿O cuál es la diferencia? Porque, ¿qué pasa? Yo los veo iguales. No son iguales. Pues mira, en realidad, y esto lo he dicho alguna vez en alguna entrevista me gusta mucho repetirlo porque es algo que descoloca a quien escucha y yo a mí misma cuando lo descubrí dije, madre mía, es que la viola, la palabra viola, existe antes que el violín. Ah, sí. De hecho, toda la familia de instrumentos de arco, de cuerda frotada, en su origen, antes de que se existiera el violín o el violonchelo, el contrabajo, todo eran violas. Era una familia de violas. Había viola soprano, que sería un violín, había viola tenore, había viola baja, viola da spalla, viola da gamba, que es la que conocemos hoy en la música barroca, y la viola actual era la viola de brazo, que se Ujú. diría la da braccio en italiano, que todo está dominado en italiano, ¿no? Entonces, claro, cuando yo descubrí esto dije, claro, es que la viola es la madre de todos los instrumentos de cuerda frotada. No es que sea un violín grande, es que el violín es una viola pequeña. Esa es la gran Entonces, diferencia. es maravilloso poder decirlo porque es así. Y realmente el sonido de la viola, al ser un registro medio, porque si dijéramos en altura de los sonidos, ¿no? Primero el más agudo, o el que más, el más agudo todo el mundo entenderá, ¿no? Es Mm. el violín, después está la viola, después está el violonchelo y el contrabajo, es el instrumento más grave de cuerda frotada.
Entonces, realmente la viola tiene una tesitura media y científicamente está comprobado que la viola tiene la tesitura que más se asemeja a la voz humana. Entonces podríamos decir que es el timbre más humano que existe, más que el cello. Es decir, que se ha dicho, habitualmente se decía que el violonchelo es la voz más parecida a la de una persona, pero científicamente, y ya ahondando más en la viola, que es más desconocida, pero por eso mismo falta más divulgación del instrumento, la tesitura de la viola es la más parecida al timbre humano. ¿Podríamos decir que cantas a través de tu instrumento? Claro, es una voz, es mi voz, aunque sea externa, pero mi trabajo con el sonido de la viola es asemejar lo máximo posible a la voz, que es el sonido más natural que existe, ¿no? Es el sonido que tenemos nosotros dentro. Y lograr hacer cantar a la viola, yo creo que es el objetivo de cualquier músico. Es hacer cantar a ese instrumento, ¿no? Porque es un objeto externo, al final lo tienes que hacer tuyo, tiene que ser parte de tu personalidad. Es como una extensión de tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces es importante, yo creo que es muy importante tener esto en mente, ¿no? Que cada uno encuentre su voz a través del instrumento para poder expresar de forma auténtica. Ahora, Isabel, yo me sé esta historia porque estuve por ahí indagando y escuché una entrevista, bueno, vi una entrevista tuya y sé cómo llegaste a la viola, pero la gente que nos escucha dirá, esta muchacha, esta chica, ¿cómo le dio por la viola? ¿Qué pasó? Pues fueron casualidades de la vida, porque yo empecé la música a través de la guitarra a los 5 años, gracias a mi padre, y bueno, la guitarra se me daba muy bien, de hecho gané algunos concursos ya a los 8 años, a los 9, y ya de forma profesional quise entrar al conservatorio. Pero muy, muy pequeñita, quiero decir, a los 5 años, quiero decir, eras una cría. Claro, le dije a mi padre tocar la guitarra en casa y al final pues yo también quería hacer lo mismo. Claro. ¿Y qué tocabas? ¿Música española, música clásica? Sí, música clásica. Ok. Sí. Entonces, cuando entré al conservatorio, se dio la casualidad de que no había plazas de guitarra ese año y me dijeron que cogiera cualquier instrumento y ya al año siguiente me cambiase a la guitarra, que es lo que yo quería hacer. Y al principio me costó decidir que sí que quería un instrumento porque dije, no, yo quería la guitarra o nada. Así de rotunda. Pero, bueno, dije, bueno, venga, voy a hacerles caso. Y había una ronda de instrumentos para los niños que no tenían decidido que querían tocar. Y dije, bueno, pues voy a ver si algún instrumento me llama la atención, bueno, así como de paso. Voy a probar. Y realmente yo no sabía ni que existía un instrumento que se llamaba viola. El profesor, recuerdo que cada profesor de instrumentos enseñaba en cada aula, enseñaba el instrumento, explicaba alguna historia pues amena para que los niños pues les gustaran, y luego tocaban el instrumento. Y cuando llegó a la clase de viola, vi el instrumento y dije, esto es como un violín grande, será porque el señor pues es más grande y necesita un violín grande. Claro. Pero tocó y además eligió la cuerda grave, el sonido grave de la viola, que es lo que realmente la diferencia del violín. Y desde ese momento dije, madre mía, me deslumbró, o sea, me sacó de mis esquemas imaginativos, ¿no? Y dije, esto es un instrumento que no sé qué es, pero me encanta. O sea, algo me llamó la atención tanto que salí de ahí ya con la idea de que sí, la viola. Vamos, ni que pensar. Y desde ese momento empecé con la viola, la guitarra también la continué al año siguiente, hasta los 14 años, pero la viola se convirtió en mi fascinación de descubrir qué era eso, qué repertorio, qué instrumento era una cosa totalmente nueva. Entonces, al ir descubriendo el instrumento, al ir descubriendo todas las posibilidades y imaginando todo lo que se podía hacer, pues claro, se convirtió en un sueño. Claro, pero ¿y entonces te cambiaste guitarra y luego volviste a la viola? ¿O dijiste, adiós guitarra, estoy enamorada de la viola? Hice los dos instrumentos hasta los 14 años. Okay. Y ya a los 14, claro, me tenía que decidir porque además las técnicas son muy diferentes, tampoco tenía tiempo de hacer todo a la vez, también estaba en el colegio, en fin. Era una niña bastante ocupada. Hombre, mucho no has cambiado, quiero decir, sigue siendo muy ocupada. Sí, siempre necesito tener actividad, la verdad. No, pues no sé parar quieto. Pero sí que es cierto que, bueno, tomé la decisión por ese sueño, ¿no? De creer en algo con ilusión. Yo creo que ese es el motor principal de cualquier sueño, de cualquier trabajo, de cualquier modo de vida que realmente quieras dedicar tiempo y quieras dedicar. Si no tienes ilusión, si no tienes pasión... Mal vamos, más sí. Más en el arte, porque yo creo que
así como se dice, ¿no? El arte tiene que ser por vocación. Realmente es es una forma de vida muy diferente a la de cualquier profesión habitual. Entonces, la dedicación desde tan temprana edad y continuamente durante toda tu vida. En fin, hay muchos factores que nos descolocan de lo que sería un trabajo habitual. Entonces, por eso se dice lo de la vocación. Realmente, si no tienes esa ilusión por la que no puedas vivir de otra forma que no sea a través de tu instrumento, que digas, no, yo quiero hacer esto, pues creo que no puedes llegar a ser un buen músico, un buen artista. Y por lo que sé y por lo que he leído, tú eres bastante buen músico y buen artista. Tienes un montón de premios, como ya hemos dicho, has tocado en un montón de países y has participado con, bueno, si leo la lista de orquestas en las que has tocado, aburrimos aquí al personal, pero es impresionante. Además, esto, bueno, debutaste a los 14 años en el Auditorio de Oviedo y a los 18 te presentaste con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. O sea, no cualquier músico tan joven puede decir esto, ¿no? Sí, la verdad que ese momento de mi debut con la Orquesta RTV, con el concierto de Bartók, fue muy especial. De hecho, creo que ningún violista hasta la fecha, a mi edad, a esa edad, vamos, había debutado con la orquesta, ¿no? Con un concierto tan importante como el de Bartók, que es nuestro gran concierto. Y justo ese día, como anécdota breve, ese 27 de abril de 2007, que nunca olvidaré, fue el día en el que falleció Rostropovich, el gran violonchelista. Y siempre recuerdo en el momento del ensayo general que se paró el ensayo pues para avisar del fallecimiento de Rostropovich, que estaba muy ligado a España y tal. Y cuando toqué ese concierto, cuando toqué por la noche, luego reflexionando, que yo siempre pienso mucho, al final, después de un concierto nunca puedo dormir y estoy pensando, ¿no? Ajá. Pensaba, es como el principio de mi carrera, unos terminan, otros la vida se acaba, otros empiezan. Y realmente empecé un poco ahí sí, a darme cuenta de que ese momento que estaba viviendo era muy importante en mi vida en general. Y lo disfruté muchísimo y bueno, hasta hoy, vamos. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, yo sé qué pasó, pero quiero que nos lo cuentes tú en el 2018. En el 2018 pues pasaron Muchas cosas, pero varias sacaste cosas. tu álbum debut. Sí, realmente salió publicando en 2017, Ok. después de un largo periodo bueno, de pensar, de repensar, de deshacer, de hacer, de ver cómo iba a ser mi primer álbum, ¿no? Esa indecisión me llevó a demorar mucho en el tiempo esa grabación. Y realmente Bohem salió después de un proceso bastante complicado, hasta que realmente pudo materializarse, salió el álbum en octubre de 2017 Ujú. y ese año próximo, que ahí es donde creo que decías, bueno, el disco de Bohems obtuvo el premio al mejor álbum de música clásica del año 2018, porque salió con toda ¿no? la promoción. Y bueno, al final era mi primer disco, un disco de viola y que obtenía este reconocimiento, ¿no? Bueno, tan prestigioso en Mm. España a nivel global. Entonces, bueno, realmente tuvo una recompensa y aparte, bueno, el cariño con el que se hizo ese disco, pensando para el público, pensando que quedaría algo grabado, ¿no? Para la posteridad, que eso es algo siempre bueno, que es muy delicado. Claro. Pues bueno, ahí estoy ahora pensando en el próximo disco, ¿eh? Que Eso te iba también yo a preguntar. ¿Cuándo habrá un próximo? Porque ya estamos en 2022. Ya va siendo hora, Isabel. estoy en otro proceso de esos convulsos, de deshacer, hacer, pensar. Yo creo que cada proceso de disco es como, lo tengo que parir, pero lo tengo que parir con mucha convicción. Entonces estoy ya a punto de poder grabar el disco. Tengo varios proyectos, ¿eh? Pero uno de ellos saldrá. Espero que salga, si no es este año, el que viene. Ok. Y tengo muchísimas ganas. O sea, ya necesito grabar y necesito de alguna forma materializar toda esta época que hemos vivido en un álbum. Mm, eso suena bastante bien. Estaba escuchando tu disco, y aquí lo tengo abierto en Spotify, toda esta tarde, y me emociona mucho. ¿Cómo lo defines? Como algo, no sé, hay cosas como, o sea, temas como muy tristes, como muy densos, como muy
a lo mejor bohemios es la palabra. ¿Cómo definirías el disco? Es un disco hecho con, al menos se intentó hacer con muchísima sensibilidad. Y tengo que añadir ahora, tengo que citar, por supuesto, al pianista François Dumont, que es un grandísimo artista, pianista francés con el que suelo tocar habitualmente en conciertos, un pianista con una sutileza, una delicadeza, una poesía que para este disco además me parecía una cosa muy importante, ¿no? El encontrar un artista con el que pudiera compaginar el repertorio, con el que pudiera emprender una carrera discográfica también, y encontré a François Dumont. Y es un disco que definiría, si tuviera que definirlo con una palabra, diría sutileza, ¿no? Sensibilidad. Es algo, es frágil de alguna forma, pero también es pasional, es muy íntimo. Me identifico mucho con el sonido de ese disco a nivel personal, porque ya han pasado bastantes años, ¿no? Y cuando lo escucho, que no lo escucho nunca, pero alguna vez si alguien comparte o me pone en la radio un fragmento, digo, ¿ves? Este es un sonido que aun siendo ya pasado, es un sonido con el que me reconozco, y eso yo creo que es bonito, ¿no? De poder decir, soy yo. Claro, es parte de ti. Es importante, aunque luego, claro, a lo mejor el próximo disco el sonido puede cambiar al final, porque es como una persona, ¿no? Nadie permanece igual en toda la vida, pero de alguna forma el contenido de ese sonido identifica al artista, ¿no? Y ahí es cuando reconoces a alguien y dices, es auténtico, ¿no? Y ese es un poco mi objetivo en cuanto al tema de grabaciones, que es algo que perdura para siempre y que tiene que ser algo para mí muy profundo y a la vez muy auténtico, muy sincero consigo mismo, ¿no? Con el artista. Yo creo que me quedaría con esa palabra, profundo. Ahora te quiero preguntar por otro proyecto, Signos. Ese es otro proyecto que también estaba en el candelero durante mucho tiempo y por fin se materializó en 2020, el año de la pandemia. Yo llevaba prácticamente 5 años, bueno, prácticamente no, 5 años tanteando un poco la idea. Conocí a Antonio Ruz en 2015, empezamos a quedar, a hablar, a ver, a hacer alguna aproximación de músicas sin saber qué íbamos a hacer nada, ¿eh? Pero Okay. Ahora, una cosa, un paréntesis, la gente se imaginará que Antonio Ruz es un músico y no lo es. No, Antonio Ruz es un grandísimo bailarín y coreógrafo de gran prestigio internacional y una persona maravillosa, con la que he trabajado de una forma tan natural que realmente ha sido un proceso creativo totalmente, súper nutritivo, artísticamente hablando, y muy, como digo, muy natural. Entonces, bueno, empezamos a hablar, todo esto 2015, 16, 17, yo no vivía entonces en España, estaba viviendo en Suiza, y estaba descubriendo el mundo de Kurtak, el compositor húngaro, György Kurtak, y su obra, su ciclo de miniaturas que se llaman Juegos, Signos y Mensajes. De ahí viene la palabra signos. Y me fascinó ese mundo de esta música, de este compositor. Se lo enseñé a Antonio, le expliqué, que había unas entrevistas, miro todo el perfil personal y artístico de Kurtak, y dijimos, tenemos que hacer algo porque esto es... Además, yo quería mucho jugar con mi cuerpo, quería hacer algo que fuera completo, ¿no? Como artista. Y el cuerpo para un músico es fundamental. De hecho, para un violista diría que es más que para otros instrumentos, porque es un instrumento más antinatural que otros, más que el violín, eso seguro. Es mucho más físico, tienes que estar mucho más consciente de tu cuerpo a nivel técnico, a nivel gravitacional. Necesitas saber posturalmente que son necesarias unas formas y no otras, porque puedes lastimarte o puede que el sonido no se produzca de una forma, y eso es importante en la viola. Entonces, todo esto fue pasando el tiempo, porque al final él estaba ocupado, yo también, nunca encontré en ese momento, hasta que llegó la pandemia, y de pronto, yo creo que era abril o mayo de 2020, volvimos a contactar, hicimos un Skype, tan modernos, y dijimos, tiene que empezar aquí. Nos citamos para el verano, empezamos a vernos, a tocarnos, a experimentar, a crear, y empezamos el proceso. Y a partir de ese verano, 2020, efectivamente empezamos la creación de Signos desde cero, sin saber qué es lo que iba a surgir.
se confirmó la primera fecha de estreno, que fue en 2021 en Sevilla, y ya con esa fecha teníamos ya nuestro calendario previsto. Luego surgieron otras, ¿no? Pero esa era nuestro punto de partida. Y claro, fue medio año de ensayos, de yo ir a Madrid prácticamente todos los meses, un par de veces, porque esto es una cosa muy física que si no se trabaja se pierde, ¿no? La coreografía, el cuerpo, las sensaciones, tocar mientras te mueves, en fin. Un proceso que si no eres partícipe de él es difícil de imaginar, ¿no? Porque no es tocar mientras alguien baila, es que yo toco mientras yo me muevo. Exacto, podemos decir que tú también bailabas. Claro, yo estoy moviéndome continuamente, al final es un concierto de viola coreografiado. Uh-huh. Estrictamente es eso, los signos. Antonio tiene un papel que es un poco de alter ego, es un personaje que está siempre a la sombra, que me está manipulando en algunas ocasiones, me está dirigiendo, pero el cuerpo central es la viola y yo, al desnudo y tan sencilla y complejamente a la vez. Y eso es un proceso del cual he aprendido muchísimo como músico y que después de haberlo tocado muchas veces y seguimos en gira, cuando cojo las mismas obras sin moverme, las toco de forma diferente porque tengo ya imaginación está en el movimiento físico, pero que no lo hago. Entonces, cambia mucho la perspectiva. Es muy interesante. Yo creo que salirse de los límites, como ha sido este caso, es muy importante para cualquier artista y luego ves la vida de otra forma. Te cambia la perspectiva. Pues animo a la gente que nos escucha que busquen tu canal de YouTube, porque de hecho ahí hay una parte de este proyecto, Signos, y es súper interesante porque tú estás completamente de negro, él está de blanco y hay ese juego coreográfico de esa relación, no sé, de musical y de movimiento. Es súper interesante. Es una relación de personajes, él y yo, que no quiero hablar mucho de eso porque prefiero que la gente lo interprete porque hay miles de interpretaciones, Ajá. pero es una relación entre él y yo muy especial. Se podría psicológicamente analizar de muchas formas y al final es complejo, ¿no? Como cualquier persona. Pero sí, animo a que miren en los vídeos o si están por cerca de alguna de las ciudades donde vamos a tocar próximamente, pues que vengan a vernos, porque no sé, el vídeo y la realidad cambian muchísimo. Ok, ahora ya me pica la curiosidad. Tendré que revisar allí. Esto es importante. Si alguien quiere saber dónde te vas a presentar, en tu web están todas las fechas, ¿no? isabelvillanueva.com. Eso es, ahí están las próximas fechas hasta el verano y realmente voy a bastantes ciudades, así que tanto en España como fuera voy a estar ahora en Alemania. Luego hacemos signos en San Sebastián también, a finales de abril. Y luego ya en mayo voy a estar en España, luego a Londres, como decías, Portugal, España en varias ciudades, Córdoba, Málaga, por el sur estoy bastante. Ya se me olvidan los sitios, pero ¿Y sí. qué pasa? ¿Qué pasa con Madrid? ¿Qué pasa con Madrid? Pues Madrid estuvimos haciendo signos precisamente el año pasado en noviembre. Hicimos 3 representaciones en los teatros Canal. Ujú. Y luego estuve en diciembre también y ya toca un poco de Respira Madrid. Claro, ya. Luego Pues nada, me va a tocar ir a verte a Córdoba o a Sevilla o a alguna de estas ciudades. No pasa nada, hacemos un viajecito para ir a disfrutar de tu arte. Ahora, antes de seguir y de saltar a la siguiente pregunta, me pica la curiosidad. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo conociste a Antonio? Pues nos conocimos en la gala de entrega de los premios El Ojo Crítico de Radio Nacional. Ujú. En ese año, en 2015, yo había sido la galardonada con el premio Ojo Crítico de Música Clásica y él fue galardonado años atrás con el premio de Ojo Crítico de Danza. Pero él asistió a la gala, ¿no? Ok. Y ahí nos presentaron y nos caímos muy bien, tal. Y alguien en ese momento dijo, bueno, una periodista de danza dijo, vosotros dos deberíais hacer algo juntos. Y se quedó ahí el tema. Y yo dije, y como siempre me empezó la cabeza a dar vueltas y dije, pues sí, algo tendríamos. Y a partir de ahí surgió el que un día quedáramos para tomar algo, hablásemos, pues nos conociéramos un poco, viéramos las posibilidades, en fin. Así surgió. O sea, fue también, yo creo que esas cosas surgen de forma espontánea, ¿no? Y cuando alguien encaja con otra persona, pues te apetece hacer un proyecto, sientes que es la persona con la que puedes crear algo. Mm.
Claro, el entendimiento entre artistas siempre es importante, ¿no? Muy importante. Qué Sí. bien. Ujú. Ahora, dime una cosa, lo tuyo, como decíamos hace rato, es no parar y además de estar en signos y dar conciertos, también eres profesora. Sí, bueno, esto es algo que forma parte de mí desde prácticamente mis comienzos ya de más joven, ¿no? Ujú. Pero sí, hace ya más de, yo diría, tengo que pensar, pero hace más de 15 años prácticamente que estoy inmersa en el mundo de la pedagogía, porque de hecho estudié pedagogía también, tanto grado superior como máster, Ok, porque es algo que me ha apasionado siempre, ¿no? La forma de analizar a alguien o algún alumno para poderle dar los recursos que necesita en ese momento, tanto a nivel mental como emocional, como... Sí, es un proceso, ¿no? Y al final eso luego te sirve mucho a ti mismo como artista. O sea, al final es un proceso en el que es recíproco. Tú aprendes del alumno, el alumno aprende de ti y, y es una cosa como digo, llevo haciéndolo muchos años. He dado clases en Irán, en Londres, en Suiza, en España, por supuesto, en fin, en China, en Rusia. Y claro, cada sitio, cada persona, cada alumno es un mundo. Y me parece fascinante, ¿no? En cada momento, a cada persona necesita algo diferente. Y el analizar rápidamente y dar con la clave, o al menos claves que puedan ayudarle, que puedan facilitarle ese proceso de cada uno, para que luego cada uno vuele, o cada uno se pueda inspirar o pueda tener su camino, me parece muy importante, y más en la viola, que es un instrumento que necesita mucha divulgación, mucho recorrido aún, ¿no? Para posicionarse a nivel popular como si fuera el violín. claro, digamos que todavía falta un largo camino por recorrer para que la viola llegue a la popularidad del violín, ¿no? No sé si llegará algún día. De hecho, tampoco me parece que se deba comparar, porque las personalidades de los dos instrumentos son muy diferentes. El violín es un instrumento que se desarrolló en la época romántica, con muchísima intensidad, muchísima extravagancia, con los grandes solistas como Paganini, Sarasate. El piano también se ha desarrollado en la época romántica. La viola ha tenido siempre un proceso ahí más subterráneo, pero no menos importante, porque Bach tocaba la viola, Mozart tocaba la viola, Mahler tocaba la viola, Beethoven tocaba la viola. Todos los compositores han tenido una relación con el instrumento, pero hasta el siglo XX no había realmente solistas que defendieran el instrumento como merecía, ¿no? Con una personalidad diferente, con una personalidad auténtica del instrumento. Y eso ha hecho que los compositores desde el siglo XX hasta hoy en día hayan profundizado en el carácter de la viola, que no es comparable a otro instrumento. La viola tiene por sí misma una voz y unas posibilidades expresivas únicas. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Y el público que descubre el instrumento no visualmente tiene que dejarse llevar porque es como un violín, pero no. No, tiene que dejar llevarse por el sonido, ¿no? Por el repertorio. Es un repertorio diferente. No tenemos los conciertos de Brahms, Tchaikovsky, Schubert, Schumann. No tenemos esas obras. Tenemos otras. Y eso no significa que sean mejores o peores. Es otro estilo, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Cuando el público, cuando los programadores, cuando todo eso se estabilice y digamos, ¿no? Es que el concierto de Walton de viola, o el de Bartók, o el de Gubaidulina, o el de Rocha, sean considerados nuestros grandes conciertos, ojalá llegue el día en el que el público diga, voy a escuchar el concierto que ha venido un solista, el concierto de Gubaidulina de viola. Maravilloso. Eso quizá dentro de 2 siglos pase, ¿no? Porque ya estaremos hablando de una retrospectiva. Pero eso sería como claro, eso sería vamos, el esplendor de la viola. Claro, estás hablando de siglos. Claro, es un proceso histórico. Mm. Ahora estamos hablando del violín como lo conocemos hoy en día, pero en la época de Mozart, sí, el violín y el piano eran instrumentos, o el cello eran instrumentos populares, pero ese boom que tuvo el violín en el romanticismo lo vemos ahora con retrospectiva. En esa época no sé cuál era la mentalidad del público. Mm. Pues todo llega, todo llega. Ahora, cambiando un poquito de tema, quiero que nos cuentes qué es Clásica Plus Fest. Pues Clásica Plus es mi proyecto de festival
en mi tierra natal, ¿no? Siempre soñé con hacer un festival en el que plasmar mi visión artística, en el que poder sí materializar externamente, no ya como artista, sino externamente, un proyecto que hiciera visionar la música clásica con una perspectiva actual. Eso significa que tanto el repertorio, los artistas, la imagen, la puesta en escena, la variedad fueran algo que el público, tanto los melómanos acostumbrados a ir a conciertos como público nuevo, espontáneo, curiosos, les llamase la atención, ¿no? Y descubrieran una variedad de propuestas para todas las edades y todo esto en mi tierra natal, que es Navarra, ¿no? Y mi ciudad, que es Pamplona. Esto es Clásica Plus. Ok. Desafortunadamente, ahora mismo no hay festival, ¿no? Este año nada. Este año no va a ser posible, pero en 2023 volveremos. Volveremos con muchísimas ganas. Ojalá. Bueno, estaremos pendientes. Voy a dar el Instagram. Bueno, es tal cual, Clásica Plus Fest, y ahí encontrarán toda la información. Y además no hay solo conciertos, hay talleres, charlas, masterclasses, o sea, muy bien, ¿no? He tenido 2 ediciones ya. Esto surgió en la pandemia, de hecho. Mejor dicho, no surgió mucho antes. Esto surgió hace más de 10 años. Se materializó en 2020, en la pandemia, y han pasado artistas muy diversos, de todos los instrumentos, de todos los estilos, tanto de electrónica, de clásica, de flamenco, de jazz, artistas, colegas, personas que admiro y que he querido que fueran parte de la familia del festival, y lo cual me enorgullece mucho, ¿no? El poder compartirlo con el público en Navarra, con público que venga de otros sitios, es un sueño, ¿no? También poder dejar, de cierta forma, un legado en mi tierra natal. Por supuesto. Bueno, estaremos pendientes. Normalmente es en julio, agosto, ¿no? Este año nada, tendremos que esperar al 2023. Eso es. Ok. Ahora, Instagram. He visto que estás por ahí en Instagram y que eres muy activa. isabelvillanueva.viola. ¿Qué te parecen las redes sociales? ¿Son necesarias? ¿Te gustan? ¿Eres fan o no? Pues mira, bueno, soy millennial, eso que vaya Ujú. por delante, y que sí que es cierto que siempre me ha gustado, no voy a mentir, siempre me ha gustado. Además me siento muy natural, las llevo yo siempre y de alguna forma pues me parecen en cierta medida y en su justa medida, mejor dicho, me parecen imprescindibles para cualquier músico, cualquier artista hoy en día. Si no estás en las redes sociales no eres nadie, por bien o por mal que nos parezca. Todo esto diciendo también que hay que tener una medida también con lo que enseñas. Si las utilizas de forma artística y no personal, aunque des pinceladas personales porque al final eres persona antes que artista, pero hay que tener cuidado porque, bueno, porque puedes caer en algo que se resulte vulgar, que pierda ¿no? un poco la magia del artista Claro. también, ¿no? Depende de los contenidos que pongas, depende de la asiduidad. En fin, todo esto es un mundo de marketing y de temas profesionales que sabrán mejor los expertos. Pero si yo tuviera que decir algo, me parece imprescindible estar presente en las redes sociales en su justa medida y también que el público vea que estás ahí, ¿no? Y que eres una persona como todo el mundo, más en la música clásica, que siempre hemos tenido connotaciones como de gente rara, de gente lejana, de gente oculta, ¿no? De un ente que sale al escenario y desaparece. No, somos personas como todo el mundo, con una vida diferente muchas veces, pero que nos gustan las mismas cosas que a todo el mundo. También tenemos, me encanta, o sea, el momento, ¿no? de salir a un escenario, el momento de no estar en el escenario, pues eres una persona, eres un artista, eres las dos cosas o ninguna. O sea que al final es complicado desaparecer del artista porque no desapareces. En fin, es complicado. Claro, no, pero te gustan las redes sociales. Ahora, has dicho que eres millennial. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes? Pues soy del año 88, para quien quiera investigar. ¿Y se le Ya ven estoy bien las empezando a traumatizarme, matemáticas? estoy empezando a traumatizarme con la Con la edad. No, edad, de verdad. tengo 33 años, tengo la edad de Cristo. Mira, justo. Pero ¿te sientes joven todavía? ¿O ya estás como, uff, los 30, he pasado los No, 30, qué mayor estoy? soy muy joven y seguiré siéndolo, espero que toda la vida. Por supuesto. Bueno, y volviendo al tema de las redes sociales, tienes otra cuenta de Instagram que se llama The Viola Power.
Sí. ¿Y eso qué es? Esto es bueno, fue mi primer proyecto así especial. Mm. Ya surgió en 2018, nació. Bueno, realmente Viola Power es una expresión habitual de los violistas. Todo el mundo conocía a Viola Power, o casi todo el mundo, ¿no? Es como una forma de ánimo. Es como si Nadal dijera, vamos, ¿no? Un tenista. Ok. Nosotros decíamos Viola Power cuando nos dábamos ánimos a nosotros antes de un concierto, Como la viola siempre ha tenido tantos chistes, es un instrumento que aunque no lo parezca, aunque la gente que no esté dentro de nuestro mundo lo desconozca, hay muchos chistes de viola. Se ríe mucho de nosotros. Y nosotros teníamos que motivarnos. Entonces, Viola Power era como, venga, que nadie nos va a machacar, ¿no? Y luego ya con todo esto dije, tenemos que hacer algo porque esto, Viola Power, tiene que estar por todas partes. Y surgió el tema de hacer, de crear este movimiento con esta marca. Luego surgieron las camisetas que las diseñó Miquel Urmeneta, que es el gran dibujante, el creador de Kukushumushu, Ujú. gran amigo, gran amante de la viola y paisano mío de Pamplona. Creó el logo, que es muy moderno y es muy chulo. Y realmente las camisetas empezaron a salir y en México y en todas partes la gente conoce Viola Power. Con lo cual eso ha sido como algo especial, ¿no? Porque realmente no tuvo ninguna promoción más que Instagram, no tiene nada más que Instagram. Y sí, es una forma de conectarse ya no solamente entre violistas, sino entre músicos o incluso amantes de la viola, y como digo, viola friendly, ¿no? O sea, es algo para todos, para que haya una comunidad de viola a nivel global, o sea, ya no sin etiquetar nada. Mm. Amantes de la viola en general. Quiero continuar con este proceso también, ¿eh? El proyecto de Viola Power es a largo plazo y hay que dedicarle tiempo. O sea, todo al final necesita su tiempo y con tantas cosas a veces no es fácil, pero sí que es algo que Claro. quiero cuidar y quiero seguir hacer creciendo. Entonces, muy bien, o sea, estás poniendo tu granito de arena para que dentro de un siglo o dos, como decíamos hace rato, la viola sea súper popular. Hubo una chica de Navarra que empezó con el Viola Power. Claro. Ojalá, ojalá. Eso el tiempo lo dirá. Exactamente. Isabel, imagínate que por cualquier circunstancia de la vida no hubieses podido ser músico. ¿A qué otra profesión te hubieses dedicado? Pues no lo sé, porque yo de pequeña era muy activa, muy deportista, me gustaba mucho la gimnasia, hacía gimnasia artística, Hmm, se me daba bien, era muy movida, ya te digo, era una niña muy ocupada, pero también tenía un punto sensible, yo creo que sería algo artístico, a lo mejor no era músico, a lo mejor sería algo artístico, no lo sé. También siempre de pequeña decía que quería ser arqueóloga, porque me veía como Indiana Jones o como un detective o algo así. No sé, algo así podría ser. interesante. ¿A la mejor bailarina? A lo mejor eso no, a lo mejor me vería más siendo una detective. Resolviendo Investigaciones, misterios. investigaciones, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora nos tienes que recomendar cuatro cosas para la gente que nos escucha. Un disco, una serie, un libro y una película. Vale, una película. Voy a recomendar una porque a mí vamos, la he visto muchas veces, aunque la gente ahora diga, madre mía, qué locura Pero sí, la he visto muchas veces porque cada vez que la he visto me ha transmitido cosas diferentes. Y la he visto además en muchos países, incluyendo México. Y Ok. es The Joker. He visto The Joker muchas veces. ¿Pero Cosa que porque eres fan, porque te gusta o por no, casualidad? porque me chocó mucho cuando la vi. Dije, madre mía, qué extrema, qué película Ujú. tan compleja, qué extrema. Y luego empecé a reflexionar, ¿no? Que tiene un punto social, filosófico, trascendental muy, muy profundo, ¿no? Entonces la he visto varias veces, como digo, con personas diferentes, en ocasiones distintas. Y es la película más actual que podría recomendar, ¿no? Puedo recomendar otras muchísimas. Pero, ya digo, Joker, recomiendo Ok. como película que me he sentido que ha sido una película importante para mí. Perfecto. La volveremos a ver si nos cambia el registro y Pero nos es una película dice fuerte, otra ¿eh? A lo cosa. mejor a todo Hombre, el mundo claro. no le va, pero a mí sí. Ok, la volveremos a revisitar. ¿Un libro? Un libro, El banquete de Platón. Y Ujú. ahora he cambiado totalmente de rumbo. Una Sí. cosa filosófica porque me parece importante en el momento actual que se vuelva a los orígenes, ¿no? Del pensamiento humano, de la filosofía, ¿no? Del buscar, de profundizar en el ser humano, de ver realmente cuáles son nuestras raíces,
cosa que estamos perdiendo. Y eso es una tragedia. Estamos teniendo una sociedad muy superficial, muy inmediata, y estamos perdiendo, yo creo, que los valores humanos más importantes que nos diferencian de todas las especies. Y El banquete pues tiene unas reflexiones, bueno, es un libro que también he leído varias veces, y es un libro que tiene muchas reflexiones. Yo creo que es un libro bastante cómodo de leer y que, sin embargo, aporta mucho a nivel, ¿no?, de pensamiento. Con lo cual, El banquete de Platón. Genial, muy buena recomendación. Ahora, series. He visto varias series, últimamente no estoy viendo ninguna, pero mi recomendación es Black Mirror. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque como estamos otra vez vuelvo a hablar del mundo, de toda esta convulsión, no, realmente Black Mirror es una serie que visiona, ¿no?, el mundo en unos cuantos años más adelante, con todo lo que podríamos encontrar a nivel tecnológico, a nivel humano, y me da un poco de miedo. Si Sí, realmente pasa eso, que normalmente las series o las películas se quedan cortas con lo que luego pasa, eso da un poco de miedo. ¿En cuánto tiempo va a pasar eso? No lo sé, pero va a pasar, sí. Y precisamente por eso yo creo que es momento de reflexionar sobre los valores, sobre lo que, no sé, hacia dónde vamos, lo que somos, de ponernos un poco en un sitio parados para valorar lo que tenemos, no sé, porque mucha tecnología, pero se está perdiendo el humanismo, que es lo que exacto. somos. La tecnología son los robots, son cosas fundamentales para la continuidad ¿no?, de nuestro progreso, pero mucho más fundamental es nuestra identidad. Le estamos dando demasiada importancia a la tecnología, como dices tú, y no a la humanidad. Sí, la ciencia, la tecnología es importante, pero tan importante es eso como las humanidades. Y se está perdiendo todo el cultivo a la sensibilidad, al espíritu interno, a nuestras propias, no sé, nuestras propias inquietudes, al tiempo, al cómo dedicamos nuestras vidas. Es todo agitado, es todo estresante. En fin, es una serie también para reflexionar, ¿no? Da un poco de miedo cuando dices, madre mía, esto puede pasar. Así que, Cierto. Perfecto, una muy buena recomendación. Ahora, ¿qué disco nos vas a recomendar? pues ahí me lo pones muy difícil porque tengo tantos. Me Ya no puedo imagino. hacer spoiler del mío porque ya lo hemos hablado. Fíjate que yo tengo unos gustos tan variados que podría recomendar un disco de electrónica o de flamenco o un disco de clásica, por supuesto. Pues no lo sé porque depende del momento, me gustan unas músicas u otras. Eh, pero bueno, voy a ser clásica. Y Ok. recomiendo, luego si alguien quiere investigar sobre mí, ya descubrirá otros elementos musicales. No, hoy estoy un poco filosófica, me estoy dando cuenta, porque lo que voy a recomendar es las variaciones de las variaciones Goldberg de Bach por Glenn Gould, que es un pianista, un genio. Fue un genio del piano, muy excéntrico, y tiene dos versiones de la misma obra. Una cuando era joven y otra ya en los últimos años de su vida. Ambas son totalmente extremas en interpretación. Si alguien se pone una y se pone la otra, dirá, esto no es la misma persona. Es la misma persona en dos momentos diferentes de su vida. Y las variaciones Goldberg de Bach es una obra que dura 1 hora y, como dice el título, son variaciones en torno a un tema, a un área, y fueron compuestas precisamente para adormecer a un noble, ¿no? Entonces tiene un motor bastante hipnótico, van cambiando las variaciones, los tempos rápidos, más lentas, muy interesantes sobre el mismo tema, y es una obra que la he escuchado mucho y que cuando descubrí a Glenn Gould, bueno, de alguna forma me obsesioné con ese artista, porque, claro, empecé a ver documentales de Glenn Gould y dije, esto es una persona, un personaje en la historia de la música muy especial, ¿no? El hipnotismo que transmitía con su música. Al final el piano es un instrumento de percusión, ¿no? Pero el hilo de sonido ininterminable que produce al escuchar su música, concretamente las variaciones Goldberg, es único. Yo no he escuchado a nadie con ese hipnotismo a la hora de tocar.
Te podrá gustar más o menos la interpretación, pero tiene algo que precisamente es por eso por lo que Glenn Gould se ha convertido en un icono, ¿no?, del pianismo especial, diferente a todos. Así que esta es mi recomendación. ¡Wow! Súper recomendación. Me gusta, lo buscaremos. Bueno, y antes, ya casi para terminar, no sé si has escuchado otro de nuestros podcasts, a otro de nuestros invitados. No he tenido tiempo. Bueno, pues mejor. No, mejor, porque luego ya la gente viene con el podcast aprendido y sabe que va a responder, así vas a ser más espontánea. En nuestro podcast tenemos un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices otra palabra, solo una, la primera que se te ocurra. Vale. Perfecto. Primer palabra, ciudad. Casa. Guitarra. Viola. Sueño. Fantasía. Casa. Castillo. Pamplona. Navarra. Libertad. Fluidez. Suerte. Ilusión. Color. Intensidad. Amor. Pasión. Arte. Cultura. Entrevista. Hablar. Sexo. Placer. Muerte. Destino. París. Amor. Comida. Rico. Lengua. Sabrosa. Pod- Me gusta, me encanta. Podcast. Millennial. España. País. Cultura. Arte. Amistad. Enriquecedor. Viola. Vida. Familia. Amor. Y la última, música. Vida. Isabel, me quedaría charlando contigo una hora más. Ha sido una súper entrevista, muy amena, muy divertida, pero todo tiene que terminar y es cuando te toca nominar a 3 personas que podamos entrevistar aquí en nuestro podcast. Personas interesantes. ¿A quién nos podrías recomendar? Pues ya hemos hablado de él, así que lo voy a recomendar, por supuesto, Antonio Ruz. Sería mi primera recomendación. Es una persona encantadora que daría mucho juego también en este podcast. Perfecto. Segunda persona, otro de mis colegas que admiro mucho y con el que tengo otro proyecto, que es un pianista de jazz que se llama Moisés Sánchez. Grandísimo colega. Y como tercera propuesta de recomendación, voy a recomendar a alguien diferente que también admiro, con la que he trabajado y que está haciendo cosas muy especiales. De hecho, acaba de estrenar su nuevo álbum. Se llama Rosario la Tremendita y es una cantante instrumentista, compositora flamenca y electrónica, y ya no sé ni cómo encasillarla porque es una crack. Y también sería muy interesante para entrevistar. Rosario. Genial. Con ese nombre me imaginé que era flamenca. Sí. Precisamente su nuevo álbum se llama Tremenda. Así que es momento para entrevistarla. Genial, perfecto. Bueno, pues ya los buscaré a estos chicos y chicas en Instagram o que me pase su contacto, estaría fenomenal. Estupendo, Jorge. Pues un Genial. placer hablar también contigo y espero que este podcast sea interesante y sea ameno y divertido para el público que nos escuche y, descubran algunas cosas nuevas. Seguro que sí. Hombre, una chica como tú que no para con tanta energía y que toca la viola, no es muy común, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que no. Isabel, un placer charlar contigo. Mil gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras decir antes de decir adiós? Nada, agradecerte a ti, además, el proyecto de este podcast, ¿no? Que al final es algo dicho, justo cuando lo has dicho la palabra podcast, yo he dicho millennial, porque es algo nuevo, es algo que ha surgido recientemente, el tema de los podcasts, que nos da una apertura al mundo para hablar de lo que sea y que está al alcance de todos, ¿no? El poder tener un espacio donde tú puedas divulgar. Luego hay espacios y espacios, pero me parece un proyecto muy maravilloso y hay que cuidar y que te felicito, ¿no? por el tesón de sacarlo adelante. Muchas gracias. Sí, la verdad es que puedes encontrar de todo. Yo a veces miro en las plataformas donde está el podcast, donde nos escuchan y es como, ¿de verdad alguien nos está escuchando yo qué sé, en Bélgica? Pues mira, qué bien. En Italia, en Francia, en Estados Unidos. O sea, y hoy precisamente descubrí un podcast de Australia. O sea, esto es fenomenal, es maravilloso.
Es lo que tiene el mundo global. Hmm, Exactamente. Bien. Isabel, mil gracias y bueno, espero poder ir a ver signos próximamente. Muchas gracias, Jorge. Un beso grande. Chao. Besos. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.